Los peores dictadores de Latinoamérica. Un viaje a través de la historia. Bienvenidos a este viaje a través de la historia de Latinoamérica, una tierra rica en cultura y diversidad, pero también marcada por períodos oscuros bajo el yugo de dictadores. En este vídeo, exploramos la vida y el legado de 6 de los más notorios dictadores que dejaron una huella imborrable en sus naciones y en el continente. Sin embargo, no buscamos establecer una comparación para determinar quién fue peor o mejor. Cada uno de estos regímenes tuvo características únicas y cometió atrocidades en diferentes contextos y magnitudes. Nuestro objetivo es ofrecer una visión informada y detallada de sus gobiernos, sus impactos y las lecciones que podemos aprender de estos periodos oscuros de nuestra historia. Este documental está destinado a la educación y reflexión, no a juzgar ni comparar sufrimientos. Rafael Leónidas Trujillo. Nuestra primera parada nos lleva a la República Dominicana, donde Rafael Leónidas Trujillo gobernó con puño de hierro desde 1930 hasta 1961. Conocido como el Jefe, Trujillo mantuvo un control absoluto sobre el país, utilizando el terror y la represión para silenciar a sus oponentes. Trujillo subió al poder tras un golpe militar y rápidamente consolidó su poder mediante elecciones fraudulentas. Su régimen se caracterizó por un culto a la personalidad extrema, donde estatuas y retratos de Trujillo se encontraban en cada rincón del país. Incluso renombró la capital, Santo Domingo, como Ciudad Trujillo. El dictador utilizó la temida policía secreta, el servicio de inteligencia militar, para eliminar a sus enemigos políticos. Se estima que miles de personas fueron asesinadas durante su régimen. Una de las atrocidades más conocidas fue la masacre del Perejil en 1937, donde más de 20.000 haitianos fueron brutalmente asesinados en la frontera dominico-haitiana. Trujillo también acumuló una vasta fortuna personal a expensas de la economía dominicana, controlando sectores clave como la producción de azúcar. Su régimen finalmente terminó en 1961, cuando fue asesinado por un grupo de conspiradores, con el apoyo encubierto de la CIA. Augusto Pinochet, Chile. Nos trasladamos ahora a Chile, donde Augusto Pinochet tomó el poder en un golpe militar el 11 de septiembre de 1973, derrocando al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. Su dictadura, que duró hasta 1990, se caracterizó por violaciones masivas a los derechos humanos. El golpe de Estado de Pinochet sumió a Chile en una era de represión brutal. Durante los primeros años de su régimen, la Dirección de Inteligencia Nacional llevó a cabo una campaña de terror, desapareciendo, torturando y asesinando a miles de personas sospechosas de ser opositoras. Se estima que más de 3.000 personas fueron asesinadas y decenas de miles torturadas. Pinochet también implementó políticas económicas neoliberales, conocidas como el Milagro de Chile, que inicialmente revitalizaron la economía, pero también aumentaron la desigualdad y la pobreza. A pesar de su brutalidad, algunos sectores de la sociedad chilena aún lo ven como un salvador que rescató al país del socialismo. En 1988, un plebiscito nacional resultó en la derrota de Pinochet, llevando a la restauración de la democracia en 1990. Sin embargo, Pinochet continuó siendo una figura influyente hasta su arresto en 1998 por cargos de violaciones a los derechos humanos, aunque nunca fue condenado formalmente debido a problemas de salud. Jorge Rafael Videla, Argentina. En Argentina, Jorge Rafael Videla fue la cara visible del proceso de reorganización nacional, una dictadura militar que gobernó de 1976 a 1983. Durante su régimen se implementó la Guerra Sucia, una campaña de terrorismo de Estado. Videla llegó al poder tras un golpe de Estado que derrocó a Isabel Perón.
Su gobierno militar instauró una de las dictaduras más sangrientas de América Latina. Durante la Guerra Sucia, el régimen secuestró, torturó y asesinó a miles de personas consideradas subversivas. Se estima que alrededor de 30.000 personas desaparecieron. Uno de los aspectos más atroces del régimen de Videla fue el robo de bebés nacidos en cautiverio, que luego fueron entregados en adopción ilegal a familias militares y afines al régimen. Las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos, se convirtieron en un símbolo de resistencia. La dictadura de Videla llegó a su fin en 1983 tras la derrota argentina en la Guerra de las Malvinas y la subsecuente presión popular. Videla fue juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad en 1985, aunque fue indultado en 1990, solo para ser encarcelado nuevamente en 1998. Anastasio Somoza Debayle, Nicaragua. Anastasio Somoza Debayle gobernó Nicaragua desde 1967 hasta 1979, siguiendo una larga dinastía familiar. Su gobierno fue marcado por la corrupción extrema y la brutalidad contra sus opositores. Somoza Debayle heredó el poder de su hermano Luis y continuó la dictadura familiar establecida por su padre, Anastasio Somoza García. Su régimen se caracterizó por un control absoluto sobre la economía y la política del país, enriqueciendo a la familia Somoza mientras la mayoría de los nicaragüenses vivían en la pobreza. La Guardia Nacional, bajo el mando directo de Somoza, se convirtió en una fuerza represiva brutal que mantenía el orden mediante el terror. Las violaciones a los derechos humanos eran comunes y cualquier oposición era rápidamente aplastada. La corrupción del régimen se hizo evidente tras el terremoto de Managua en 1972, cuando gran parte de la ayuda internacional fue desviada a los bolsillos de los Somoza. Esta corrupción, junto con la brutal represión, provocó la insurrección del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que finalmente derrocó a Somoza en 1979. Somoza huyó del país y fue asesinado en Paraguay en 1980. Su caída marcó el fin de una de las dinastías dictatoriales más largas de América Latina. Alberto Fujimori, Perú. Finalmente, llegamos a Perú, donde Alberto Fujimori gobernó desde 1990 hasta el 2000. Inicialmente, elegido democráticamente, su régimen se convirtió en una dictadura encubierta, caracterizada por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Fujimori llegó al poder en 1990 como un outsider político y rápidamente implementó reformas económicas para combatir la hiperinflación. Sin embargo, su gobierno tomó un giro autoritario en 1992 cuando disolvió el Congreso y reescribió la Constitución, consolidando su poder. Durante su régimen, Fujimori combatió a los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, utilizando métodos que violaron sistemáticamente los derechos humanos. Los escuadrones de la muerte, como el Grupo Colina, llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La corrupción también marcó su gobierno, con Vladimiro Montesinos, su asesor de inteligencia, controlando una vasta red de corrupción y espionaje. En el año 2000, tras un escándalo de corrupción, Fujimori huyó a Japón y renunció a la presidencia por fax. Fue extraditado a Perú en 2007 y condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Hugo Chávez, Venezuela. El último dictador en nuestro viaje es Hugo Chávez, quien gobernó Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013. Chávez, inicialmente un oficial militar que intentó un golpe de Estado en 1992, fue elegido democráticamente pero gradualmente concentró el poder, erosionando las instituciones democráticas. Chávez llegó al poder con una plataforma populista, prometiendo redistribuir la riqueza del país a los pobres y acabar con la corrupción. Sin embargo,
su gobierno se convirtió en una autocracia. Chávez utilizó referendos y cambios constitucionales para eliminar límites a la reelección presidencial y consolidar su poder. Bajo su gobierno, Venezuela experimentó una polarización política extrema. Chávez nacionalizó industrias clave, incluyendo el petróleo, y utilizó los ingresos para financiar programas sociales. Aunque estas políticas inicialmente redujeron la pobreza, también llevaron a una mala gestión económica y corrupción masiva. Chávez también reprimió a la oposición política y controló los medios de comunicación, cerrando estaciones de televisión y radios críticas a su régimen. Su muerte en 2013 dejó un legado de crisis económica y social que continúa afectando a Venezuela hasta el día de hoy. Estos 6 dictadores dejaron cicatrices profundas en sus naciones y en la historia de Latinoamérica. Sus regímenes se caracterizaron por el uso del terror, la represión y la corrupción, afectando a generaciones enteras. Sin embargo, sus caídas también mostraron la resiliencia y la determinación de los pueblos latinoamericanos para recuperar su libertad y dignidad. Recordar estos periodos oscuros es fundamental para evitar repetir los mismos errores en el futuro. Acompáñenos en nuestros próximos videos, donde exploraremos más historias de lucha y resistencia en el continente. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenidos como este.